Señores, como bien le prometíamos, la tarde de hoy la aprovechamos para recordar un hecho que ha tenido que ver con lo que son los puntos democráticos que disfruta República Dominicana. Una gesta tan interesante como la del pasado hecho que ocurrió en abril, un 24 de abril. Hecho una fecha que no ha sido olvidada por ningún dominicano de las pasadas ni de las presentes generaciones. Qué mejor forma, bienvenido, de conversar y hablar de esta gesta histórica. Pero no solamente eso, toda su experiencia, toda su vivencia que lleva consigo don Andrés Fortunato. ¿Qué te parece, bienvenido? Claro que sí, sobre todo haciendo un análisis concienzudo, con conocimiento de causa, como tiene Andrés Fortunato, de la gesta y de la historia posterior y anterior a ese mes de abril, glorioso mes de abril del año 1965. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Robert, y bienvenido. Gracias, don Andrés. Qué bueno estar aquí compartiendo enfocado. Es así, con muchas ustedes. A ver gracias. cómo nos enfocamos nosotros esta tarde. Un espacio suyo. Esto ha sido, don Sí, Andrés. ustedes, bueno, me gustaría que para que aprovecháramos el tiempo, algunos temas que ustedes quisieran de la revolución, de la realidad política dominicana, de la historia, por qué la revolución de abril, ese tipo de cosas. Sí. Bueno, Me lo dejan a mí, yo arranco. sí, pero déjeme ver partir, porque de alguna manera la juventud Sí. está muy poco documentada, porque los análisis que generalmente le llegan son análisis interesados, y la historia misma, es muy distorsionadora. De primera mano, como dicen, ¿cómo usted valora aquella gesta y sus consecuencias posteriores, llegándola hasta hoy día? O sea, ¿qué ha incidido aquella temporada, porque no fue un día, fue una temporada, con relación a lo que tenemos hoy día? ¿Qué usted no puede Si mencionar? puede, don Andrés, agréguemele como una pizquita de sal a esa brillante pregunta que le hace bienvenido. ¿Por qué abril? Agréguemele ahí. Bien, vamos a comenzar porque abril y luego nos vamos a la de bienvenido. Muy bien. Me tocó adelante. En el año de 1844 se produce la independencia en la República Dominicana. Sí. Es el comienzo de lo que es el interés de tener un gobierno democrático, un Estado republicano, y nace con muchas precariedades. Cuando usted siembra una semilla en una tierra mala, generalmente la tendencia del arbolito que piensa nacer es salir raquítico Sí. o secarse. Poco fruto. Poco fruto. Bueno, la República Dominicana no tenía bono para hacer germinar la democracia. Éramos un país muy pobre. Cuando se da el grito de independencia, nosotros en las arcas nacionales, en el tesoro, a lo que teníamos era unos 6.064 pesos fuertes con 68 centavos. Y teníamos 5.093 con 99 pesos dominicanos. Sí. No teníamos carretera, no teníamos industria de ninguna clase. Habían 25 patentes, pero ninguno tenían que ver con asuntos industriales. O sea, éramos un país ni siquiera precapitalista, éramos muy atrasados. Entonces, el Estado que quisimos darnos, la Constitución que quisimos darnos, era propia de un país capitalista, de un país desarrollado. Caso Francia en ese momento, caso Estados Unidos, que estaban pasando ya con buenas notas lo que era el proceso de la revolución industrial. Sí. Totalmente diferente a nosotros. Haití lo asimiló y es parte de la Constitución que se vincula a la nuestra. Y los soñadores de los padres de la patria, con su sueño de una libertad y de una República Dominicana al estilo de esos pueblos civilizados del mundo y avanzados, quisieron hacerlo. Ahí comenzó el viacrucis de la República Dominicana, porque entonces en ningún momento la Constitución se tomaba en cuenta. Se tomó en cuenta para darnos formalmente la condición de república y se aprueba el 6 de noviembre, pero cuando se aprueba la Constitución se le introduce el célebre artículo 210 de Santana, que él podía operar como le diera la gana finalmente. Pleno poderes. Y eso obstaculizaba que nosotros comenzáramos una vida democrática. Eso entre otras cosas. Los primeros años entonces de la República fueron terribles en términos de Estado. Los grupos se dividieron. La misma Junta Gubernativa se rehizo en más de 17 ocasiones, en meses. Santana y Báez son del grupo de los conservadores que se quedan en el poder y desplazan a los trinitarios
que nunca pudieron llegar realmente, salvo cuando Sánchez fue presidente por un mes y tanto, a partir del 9 de junio de 1844. Bueno, pero esos dos líderes se pelearon, Santana y Báez, y provocaron una serie de situaciones que desembocaron en la anexión a España en el 18 de marzo de 1861. Luego viene la guerra restauradora. Los restauradores en 2 años eliminan a los españoles. 14 años del 1865 hasta 1879, donde tuvimos más de 21 presidentes, gobiernos, donde hubo más de 50 levantamientos, época de anarquía. Eso pare la dictadura de Lili. La dictadura de Lili dura 13 años. La moneda es un desastre. Lili se vincula a los sectores crediticios del país. No era un Estado tampoco. Nace el siglo XX y allí dos líderes se llegan a contrapuntear, como dice la gente, que fueron Horacio Vázquez y Juan Isidro Jiménez. Los bolos y los rabuces, los pleitos de los primeros siglos desembocan en la invasión norteamericana. La invasión norteamericana dura 8 años, comienza Horacio Vázquez de nuevo en el 1924, con 4 años que tenía que durar, quiso prolongarlo a 6 y esto para la dictadura de Trujillo. La dictadura de Trujillo dura 31 años, pero cuando matan a Trujillo, en ese periodo de 1961 al 65, se producen el Consejo de Estado que crea Balaguer, el Consejo de Estado que provoca las elecciones del 1962, el 20 de diciembre, eligen al profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch ya llega a ser presidente en un momento en que se podía hablar del inicio de una democracia. La quiso instalar con una constitución muy moderna, pero lo derrocó la oligarquía. La oligarquía dominicana, cuando uno habla de oligarquía, tiene que hablar de los latifundistas de la época, tiene que hablar de los comerciantes importadores y exportadores, tiene que hablar de los sectores norteamericanos que estaban enquistados aquí desde finales del siglo XIX, cuando ellos compraron una deuda eterna y crearon la Convención Dominico-Americana de 1907. Todo ese periodo entonces, desde la independencia hasta llegar Bosch, fue de anarquía política. Todos los gobiernos lo derrocaban. Levantamientos de grupos armados, 3 gobiernos, en 121 años, 3 gobiernos pudieron cumplir el mandato para el cual fueron creados. Entonces, esa anarquía, cuando le dan el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, un grupo de militares, que hay que observar bien aquí, el carácter de lo democrático de los militares. El coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez se identificó con la forma de gobierno de Juan Bosch y entonces lo que hizo fue que fundó un movimiento para ellos volver a traer a Juan Bosch en elecciones y volver a la Constitución de 1963. Ese movimiento crece y el 24 de abril estalla un levantamiento militar encabezado por el capitán Mario Peña Taveras en el campamento 16 de agosto, que tiene éxito. ¿Por qué? Porque ese levantamiento provocó la caída del gobierno de facto del triunvirato, que fue aquel gobierno que sustituyó al profesor Juan Bosch. Entonces tuvo éxito. A las 22 horas ya ellos habían renunciado. Y se juramentó un presidente que fue Molina Ureña a las 2 de la tarde del 25. Pero hay un fenómeno que hay que destacar, que la gente tiene que conocer. Todas esas situaciones de anarquía política que vivimos en 121 años, en la revolución, tiende entonces a tratar de mejorar. Pero los americanos intervinieron. La gente cree que los americanos intervinieron el 28 de abril, y no es así. Los americanos estaban interviniendo desde la muerte de Trujillo. Ellos fueron los que determinaron la salida de los Trujillo. Tanto así que cuando el general Ramón Rodríguez Chavarría bombardea a la base aérea de San Isidro y sale Ramfil o Trujillo, ya el día antes ellos tenían 3 barcos colocados en el Mar Caribe por si había revuelta fuerte, ellos invadir porque ellos no querían que la República Dominicana cayera en un comunismo como el de Cuba. Ese celo que ellos tenían en el marco de la Guerra Fría fue lo que provocó que ellos estuvieran todo el tiempo monitoreando. Entonces, cuando derrocan a Juan Bosch, ellos intervienen directamente en el derrocamiento del profesor Juan Bosch. Cuando los militares se levantan y derrocan al triunvirato, intervienen, tanto así que cuando Don Larry renuncia,
es porque manda a buscar al representante de la embajada americana en ese momento, William Conet, llega y él le dice a don Enrique lo que hay que instalar es la Junta Militar. Y cuando juramentan a Molina Ureña, también dice que es una Junta Militar y intervienen colocando a los grupos de San Isidro y San Cristóbal, que estaban en parte, los de San Cristóbal con el movimiento constitucionalista, lo contrapuntean con el grupo constitucionalista y en la tarde del domingo comienzan el bombardeo al Palacio porque ellos no querían a Molina Ureña, sino querían la Junta Militar. Los americanos impusieron la Junta Militar, que es lo que provoca la guerra entre dominicanos, al extremo de que el 28 de abril, cuando son derrotados sus pupilos en el Puente Duarte, entonces ellos intervienen. La vida democrática, la vida política del país cambia con la Revolución de Abril. Y hay un hecho, y ahí paso a Bienvenido. Sí. Si me permite, antes de pasar con Bienvenido, hacer una pausita técnica que tenemos. Excelente. Y nos quedamos en el hecho. Excelente, porque si no cumplimos con los comerciales, no podemos volver. Señores, tranquilito que esto se pone interesante. Nosotros estamos inmersos ahora mismo en lo que es una enciclopedia, pero andante. Don Andrés, venimos en breve. La vivencia propia. Claro que sí.